Buenas, les habla Néstor Barrera y en el siguiente video vamos a analizar el diseño de peralte según Ashton. Buenas, les habla Néstor Barrera y continuando con el video vamos a describir el peralte que existe en las curvas horizontales. A la izquierda tenemos una foto del análisis que se tiene respecto de la curva horizontal y las partes que la componen tanto al peralte como en la geometría horizontal. Tenemos el PC o el PT dependiendo del punto de sentido donde comencemos. Tenemos a su vez que la curva circular, que solo es este pequeño arco, se encuentra también al lado o compuesta por una espiral, una curva espiral. Recordemos que la curva en espiral parte de la teoría básica de que si quiero añadir elementos geométricos cuyo arco, en este caso la curvatura de una recta, es infinito, y debo anexarla a una curva y un radio que ya vimos que puede ser cualquiera en función de la velocidad, por ejemplo 250. Entonces una curva horizontal es aquella que une desde un radio de curvatura infinito hacia el radio de la curva horizontal definido, es decir, este variará de infinito a 250. Pues bien, dicha curva espiral también sirve para el desarrollo de la variación de la sección transversal mediante el peralte. Tenemos de que un normal crown, abreviatura NC en las tablas de Ashton, es aquella pendiente normal que tiene ya sea la pendiente de bombeo de 2% o hasta 0.5% de acuerdo al diseño que le estemos dando. Al ingresar en la curva recta se tiene un desarrollo llamado runout, el cual ocasiona que el peralte varíe de 2% negativo hasta un 0%. Entonces esa variación se conoce como runout, que está dentro de la tangente a veces u otras veces dentro de la espiral. Ahora, este runoff está dentro de la curva espiral, la cual hace variar desde un pendiente de 0.2 hasta la correspondiente superelevación, que en este caso puede ser el 8%, 4% y demás. Entonces el desarrollo que se da al peralte se mantiene hasta donde termina para luego volver a un 0% y al menos 2% en este sentido. Pero no solamente eso, sino que también existe un punto muy importante que es el de la pendiente de 2% en ambos lados. Entonces dicha pendiente se da también dentro de la curva espiral. A veces también se da dentro de la curva circular, depende de las consideraciones que hagamos. Muchas veces se dice de que la curva en espiral debe tener un 33% del cambio del peralte y el restante se puede dar en la tangente, para que de esta manera se ingrese a la curva circular con el 8% constante. Lo mismo podemos ver acá, de que tenemos una curva con peralte, partimos de un normal crown, seguimos por una outside lane, o sea, es decir, el carril externo, porque suponemos que estamos yendo por aquí, el carril externo es el que se está aumentando el peralte, hasta llegar a la sección que tiene el peralte completo o super elevated section. Entonces ese es el desarrollo normal del peralte. Acá tenemos una serie de
radios en función de la superelevación de diseño y las velocidades de diseño con un peralte máximo de 8%. Vale decir de que esta tabla nos permite encontrar para, digamos, esta velocidad que se tiene de 80 km por hora y el determinado radio de la curvatura de la curva, el peralte que tendría que tener como mínimo, teniendo como máximo un 8%. Vale decir de que si yo tengo una velocidad de diseño de 80 y tengo un radio de curvatura cercano, por ejemplo, al 296, cercano al máximo de 8%, pues casi me da el mínimo. Y en contraposición, si yo tengo un peralte cuyo radio de curvatura es muy grande, entonces no necesito el desarrollo de peralte, es decir, el normal crown va a ser el mismo, ya que con tanta área circular, pues las fuerzas centrípeta no va a ser tan grande, va a poderse descomponer a lo largo de la circunferencia. Por esas razones que para estas velocidades se puede mantener un normal crown. En el hecho de que no se pueda mantener el normal crown, se tiene un reverse crown, que significa que es, en lugar de que sea -2 y -2 a ambos lados, basta con darle el peralte de 2 y 2, es decir, mantenemos el de este punto, y aquí arriba lo propio, tenemos un reverse crown, es decir, un reverso. El reverso de -2 pues va a ser este +2. Entonces, para determinados radios. Y ya si los radios son mucho menores, pues les corresponde un mínimo radio de peralte. Al decir mínimo no quiere decir de que no vamos a poder darle el respectivo 8, sino que si existen por razones económicas u otras más que no se puede dar tanto peralte por incluso problemas de topográficos y demás, o el costo de la carretera, entonces se le puede dar un peralte que sea mucho menor a 8%, siempre y cuando los radios sean los que se describen en las tablas. Si yo tengo una curva de 500, por decirles, puedo aproximar no es necesario interpolar en esta tabla, porque los peraltes tienen que ser valores fijos para que se dé un correcto replanteo. De nada sirve interpolar un valor intermedio con varios decimales y al final no voy a poder replantearlo en campo. Entonces, si yo tengo de 500, es válido asumir de que puedo utilizar, para 70 km por hora, puedo utilizar un peralte mínimo de 4.8, es decir, acá puedo tener 4.8, acá el mismo, porque de eso se trata el peralte, de que después de 2, como indicaba acá, después de que se llega a 2%, ambos ya varían. Si bien en este tramo solo variaba el carril exterior, a partir de este punto ambos son los que varían. Entonces, si yo tengo este de 500, entonces para 4.8 es el mínimo que debo ponerle para que no exista una aceleración centrípeta que pueda, centrífuga que pueda poner en peligro mi vehículo. Asimismo, definidas estos peraltes para determinados radios, también es necesario describir el último elemento que lo compone. Ya tenemos los radios, ya tenemos el peralte, pero nos falta estas longitudes. Y no nos olvidemos que existen varios criterios. Por ejemplo, Cárdenas propone un factor J, y la norma boliviana también tiene otros factores. Esto es un poco más sencillo, tiene unas tablas donde indica de que para una velocidad de diseño de 80 es suficiente que si yo tengo una superelevación de 2% para una velocidad de 80, eso quiere decir que si yo tengo una superelevación de 2, un normal crown, bueno, en este caso un reverse crown, entonces puedo darle un run out de 44, pero no nos olvidemos que esto tiene que estar en coordinación con la anterior tabla. Si yo digo que para 80 tengo un reverse crown de 2,
entonces mi radio va a tener que ser de por lo menos 1790 metros. En este caso, pues mi longitud runout va a ser 44. Y así para cualquier otra de las velocidades. Lo mismo para el sistema inglés. Ahora, para el siguiente componente, el runoff, el runout, que quiere decir la tangente de ingreso, ya lo tenemos definido. En este caso va a ser 44. Para el runoff tengo la siguiente tabla, también en función de las velocidades, pero también en función de los sentidos de dirección. Por ejemplo, si tenemos cuántas de las líneas van a ser rotadas, vale decir de que una línea es la que se rota en dos sentidos, porque al final de cuentas el que se rota es el carril externo pero también puede ser cuando se trata de carreteras multicarril, entonces pueden tener más carriles, por ejemplo 4, entonces el número de los que se van a rotar ya van a ser 2 carriles, ¿verdad? Entonces aquí dice 2. Por lo tanto, aquí dice el número de carriles rotados puede ser 1 o 2, y nótese de que para un carril es para la sección típica de una carretera de 2 carriles y 2 es para una carretera típica de 4 carriles. En el caso más simple de Bolivia, en caminos nuevos, excepto las dobles vías, tenemos para una velocidad de 80 km por hora y una carretera normal de un carril rotado, un runoff de aproximadamente desde 14 metros hasta un valor máximo de 58. No se nota, pero el final es de 58 para un peralte del 8%. Entonces esos son los valores que se debe dar al runout para que se desarrolle correctamente el peralte. Entonces, si bien tenemos ya acá esa variación, pues dependerá de la tabla el valor que le vamos a adecuar. Por ejemplo, como en el anterior caso hemos dicho que vamos a tener una superelevación de 2, entonces nuestro runoff basta con que sea de 14 metros. Entonces aquí 14, haciendo un total de 58 metros para un reverse crown. Pero supongamos que yo quiero hacer, esto puede ser para una carretera dentro del área urbana. Si yo deseo para una carretera una carretera interurbana, interdepartamental, interprovincial, para un 8%, vamos a ver en la tabla cuánto tiene que ser. Tenemos que para este valor, en la tabla, tenemos un valor de 229 de radio mínimo. Ahora bien, para un runout del 8% me basta un runout de 11 metros. Ya tenemos 11 metros. Y un runoff más abajo de 58 metros. Entonces, lo que difiere, 58 más 11 nos da un total de 69 metros. Entonces, lo que cambia es en realidad los valores del runout y el runoff, pero la longitud en espiral y la longitud unión de ambos de la transición de peralte se mantiene casi una constante entre este rango. Eso quiere decir de que si puedo hacer el runoff más grande o más pequeño dependiendo del peralte que se le dé. Lógicamente, si tengo que llegar a un reverse crown, entonces yo necesito un cambio desde de un normal crown hasta el reverse crown muy grande, 44, y el restante desde el 0 hasta el reverse crown de 2% muy pequeño, de 14. Ahora, si el caso fuese de que yo tengo que darle un 8%, entonces mi runout va a ser muy pequeño, de 11, y el runoff de 0 hasta el final del 8% pues va a ser más grande, de 58 metros. Entonces tiene cierta correlación la distancia de la curva espiral, porque no podemos hacer curvas espirales muy grandes debido al costo que se tiene realizar este tipo de operaciones en el campo con los equipos topográficos,
el control que se tiene que hacer y el movimiento con la maquinaria. No es fácil realizar este cambio de peralte con maquinaria pesada. Pues bien, una vez teniendo esos valores, también tenemos una longitud de la curva espiral deseable. Vale decir que para una velocidad de 80 es deseable que la curva en espiral sea de 44. Entonces, en este caso, mi curva en espiral, si bien puede ser toda esta longitud de 58 a 69, es deseable de que 44 metros sean la curva espiral y el restante, ya sea 58 menos 44, que serían 14 metros, o el correspondiente para el radio de 8%, que en este caso serían 25 metros, sea dentro de la longitud tangente. Es lo más deseable, de que parte de eso se dé en la tangente, el inicio del peralte, para llegar a la curvatura con con el peralte completo o con la full super elevation. Entonces esa es la manera de encontrar el peralte.